También empezamos nuevo libro, o nueva carta, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, y concretamente la epístola a los Efesios. Aunque hay ciertas dudas si realmente iba dirigida a Éfeso o a la Odisea, probablemente a la Odisea. Pero mi intención no es tratar de dar detalles históricos, ni un contexto histórico, sino dar una serie de apuntes que pueda ayudarnos a entender cuando leemos. Un detalle, hermanos, que creo que a veces nos limita mucho cuando leemos la palabra, es el leer la Biblia, el leer la palabra con una perspectiva individualista. Estar buscando que cada cosa bonita sea para mí en particular, cada promesa es para mí en particular. El Señor se preocupa de mi trabajo, de mi salud, de mi familia, y eso es así. Pero si tú y yo fuéramos los autores del Padre Nuestro, probablemente hubiéramos empezado con el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Pero Jesús no lo empezó así. La epístola a los Efesios es una epístola donde en muy pocos capítulos, en poco espacio, el apóstol Pablo nos está dando o contando algunas revelaciones del plan de Dios impresionantes. Y se pierden de vista cuando tenemos una perspectiva individual o pensando solamente en nosotros como individuos. Por eso a veces surgen problemas, ¿no? Y no es el tema que yo quiero tocar hoy, pero es una epístola que encanta a los que creen en una extrema predestinación, en un hipercalvinismo. Cuando, si la perspectiva es colectiva, es mucho más sencillo de entender. Voy a poner un ejemplo simplemente como un apunte. Imagínate que te regalan un billete para coger un avión que va a Nueva York. ¿A dónde está destinado a ir ese avión? A Nueva York. Por lo tanto, todos los que tengan un billete para ese avión, el destino está prefijado de antemano. Todos los que están en ese avión ya tienen un destino, que depende del piloto. Y esto nos ayuda a entender algunas cosas, hermanos, porque predestinados a tiene que ver con promesa. Si yo te prometo algo, hay un destino previo a que tú recibas esa promesa. Y yo quiero dejar estos dos apuntes, y vuelvo a insistir, no voy a tocar el tema de la predestinación, que sería largo. Hoy está de moda y cada vez hay más gente que lo cree en un sentido extremo. Pero creo que se entiende mucho mejor la carta si pensamos en aviones. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir con esto. Porque las promesas y las cosas que vemos aquí, aunque nos afectan individualmente, pero tienen un sentido colectivo. El primer apunte que yo quiero hacer, hermanos, para que podamos entender cosas que vienen en estos dos capítulos, los primeros dos capítulos de Efesios, es que fijaos, cuando Dios crea al ser humano, le da un papel muy especial, un papel que le corresponde. Tú y yo tenemos un cuerpo físico que se parece mucho al de los animales, o al de ciertos animales. Cuando Dios pone al hombre en la tierra y le da por habitación el huerto del Edén, había animales también. Pero hay una característica que tiene el ser humano que no tienen los animales. Por ejemplo, el ser humano tiene una capacidad de comunión, de comunicación con la dimensión celestial que los animales no tienen. Los animales tienen instinto de supervivencia, pero no preocupación por el concepto de muerte. El ser humano, Dios lo crea como un eslabón entre la dimensión celestial y la dimensión física.
El ser humano es un ser creado por Dios para, pudiendo tener comunión con el plano o dimensión celestial, en el principio lo creó Dios, los cielos y la tierra. Y crea un ser que puede tener contacto, comunión en esos dos ámbitos y ejercer la autoridad de Dios en el ámbito terrenal. Pero ya sabéis que la cosa se estropea por decisión del hombre y por engaño del enemigo. Pero Dios, para glorificar su nombre, sigue teniendo el mismo plan. ¿Y quién va a cumplir eso? Según 1 Corintios 15, el último Adán. ¿Quién es? Cristo. Y dice 1 Corintios 15 que el primer Adán era terrenal, porque Dios lo forma del polvo de la tierra, lo crea en la tierra. Pero el segundo Adán es, el último, es celestial. Cristo ya era. Se hace un hombre, pero un hombre con todas las de la ley. ¿Y cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús? Esa reunión de todas las cosas entre el cielo y la tierra en el último Adán, que es Jesús. Esto que está en el corazón de Dios, ya se hablaba de esto desde el principio de la Biblia. Jacob tuvo un sueño en un cierto lugar. ¿Y qué es lo que vio en ese sueño? Una escalera y los ángeles de Dios subían y bajaban, es decir, comunicación entre el cielo y la tierra. Y luego dice, este es un sitio terrible, es este lugar, porque esto no es otra cosa que casa de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51, si mal no recuerdo, por ahí anda, Jesús dice, os digo que de ahora en adelante veréis los ángeles de Dios que suben y bajan. ¿Dónde? Sobre el Hijo del Hombre. Así que Jesús es la comunicación entre la dimensión celestial y la dimensión terrenal, de una forma plena. Acordaos que cuando Jesús vivió entre los hombres en la carne, ¿qué es lo que hago? Lo que veo hacer al Padre. ¿Cómo que lo que veo hacer al Padre? ¿Tú ves ahora mismo lo que hace el Padre? En este cuerpo caído no podemos, pero Jesús sí podía. Yo digo lo que oigo al Padre. Es decir, Jesús era el eslabón perfecto entre estas dos dimensiones. Era y es la celestial y la terrenal. Por eso Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, voy a leer un poquito. Es que estos son cosas, hermanos, que si no las vemos en el contexto de la Biblia, pues ahora cogemos los versículos y sacamos lo que según nuestra imaginación nos dé y nuestra buena intención. Dice el versículo 9 que se nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Que según su beneplácito se había propuesto en sí mismo. Y lo dice el versículo 10. Reunir todas las cosas en un determinado momento que se cumplirá en los tiempos totalmente. Y dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque este es el deseo del corazón de Dios. Hasta que Cristo no se reveló, ¿cómo iba a ser esto posible después de la caída del hombre? Era un misterio. Pero cuando Cristo se revela, este plan de Dios de que la humanidad pudiera ser el eslabón entre el cielo y la tierra, se cumple. Por eso, el poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos, Cristo murió en esta tierra, pero resucita en esta tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Sentándole, versículo 20, a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Aquí tienes a Cristo como el que puede unir el cielo y la tierra y el cielo. Lo que pasa es que eso tiene un proceso y hay cosas que todavía no se han cumplido. Pero en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eso será una efectividad real. En una tierra física, Cristo gobernando
pero en plena comunión con el ámbito espiritual. Hermano, estas cosas hay que saberlas porque Dios no creó a los ángeles para esto. Dios no vino a socorrer a los ángeles, como hemos leído antes, sino a la descendencia de Abraham. ¿Por qué se le hicieron estas promesas? Su simiente, lo vimos en Gálatas, es Cristo. Y hermano, estas cosas es importante que las sepamos. Porque hay teologías de algunos, voy a decirlo grupos, por decirlo con respeto, como es la de los testigos de Jehová, donde tienen razón en ciertas cosas y te hablan de un reino en esta tierra. Y de aquí para adelante como el Edén. Y lo hacen todo demasiado terrenal. Pero luego tenemos la teología que viene especialmente del catolicismo, donde de aquí nos vamos todos y nos vamos al cielo y nos quedamos en el cielo. Cuando la revelación de las Escrituras es que lo que Dios quiere es habitar la tierra, pero unir la dimensión celestial y la espiritual y terrenal. Por eso la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. Voy un poco adelante, hermanos, porque es que si no... ¿Y cómo reúne todas las cosas en Cristo? Dándole autoridad, todas las cosas sujetas a sus pies, versículo 22. Y es la cabeza, sobre todas las cosas, la cabeza de la Iglesia. Bueno, cada vez que nosotros hacemos un huequito, apartamos un poco la palabra de Dios para hacer las cosas con nuestras buenas intenciones, estamos quitando la autoridad a Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia cuando funcionamos como Él dice en su palabra. Y dice que la Iglesia es su cuerpo. La plenitud, el completamiento de aquel que va completando y llenando todo. Es un proceso para unir el cielo y la tierra, pero aquí menciona a la Iglesia que tiene un papel del que ahora veremos. Porque se habla de que a nosotros, de una forma terrenal, hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. Tú y yo, o la Iglesia, como redimidos de esta tierra, somos terrenales, como el primer Adán. Pero es Cristo el que tiene esa posibilidad de unirnos con la parte celestial. Sé que estoy siendo un poquito profundo en esta mañana, hermano. Estoy procurando hacerlo sencillo. Por eso hemos sido bendecidos con toda bendición celestial. Pero ¿qué pasa? Esto suena muy bonito, pero ¿cómo se concreta? Una de las cosas más impresionantes que viene en la Biblia es una bendición celestial que se le dio a un hombre en la tierra, y es el mismo que he mencionado antes. Ese que vio cómo el cielo y la tierra se unían, se le hizo una promesa o una bendición espectacular. Lo tenemos en Génesis 32 y también se nos vuelve a decir en Génesis 35. Un hombre que después de forcejear con el ángel de Jehová o de Yahvé, le dice, no te suelto si no me bendices. ¿Y cuál fue la bendición que se le dio a Jacob? Un nombre. Y ese nombre es Israel. ¿Y qué dice? Porque has luchado de parte con Dios, es decir, a favor de Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué pasa? Ese nombre no significaba sionismo en un sentido político. El nombre de Israel no es un nombre para una raza terrenal. No es un nombre judío. Y le cambió el nombre a Jacob porque sobre él iba a ir unas determinadas promesas y su descendencia. Dice Génesis 32, Éxodo 4:22, cuando Dios manda a Moisés para Faraón. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Has pensado alguna vez que Israel era hijo de Dios? Pues te lo acabo de leer. Jeremías 31:20. Mis padres me pusieron mi nombre por este versículo. Habla de Efraín, pero Efraín se refiere en este contexto a las 10 tribus. Que Dios les dio una carta de divorcio, pero eso es otro tema. No es Efraín
hijo precioso para mí, de nuevo vuelve a llamar hijo a su pueblo. Pero ¿sabes qué? También hay más promesas. En Éxodo 19, creo que versículo 6, lo estoy diciendo de memoria, no pensaba mencionarlo, pero Dios le dice a Israel, primeramente, si me obedecéis y guardáis mi pacto, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Eso ha ocurrido alguna vez? ¿Todo Israel como un reino de sacerdotes? Eso no ha ocurrido nunca. Pero son promesas que Dios le hizo. Pero les dijo, sí, me obedecéis y guardáis mi pacto. ¿Qué pasó? Que el antiguo pacto se podía invalidar. ¿No cumplieron? Eso no pudo ser. Sin embargo, Dios le hizo promesas. Dios le hizo promesas. Ahora entendemos por qué dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, los celestiales. La unión de lo terrenal con lo celestial solo es posible en Cristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esa predestinación de ser hechos hijos, ¿para quién es? Lo acabo de leer. Es una promesa para su pueblo, es decir, para los que tienen billete para el avión, para los que tienen promesa, en este caso Israel. Pero no quiero que se me malinterprete, hermanos, no estoy hablando de un Israel en un sentido físico, de sionista, judío, no. Estamos hablando para todos los que puedan ser llamados pueblo de Dios. Eso es lo que hay que entender. Porque ni siquiera el Israel del Antiguo Testamento, ya es que no quiero irme por aquí, hermanos, porque si no me enrollo. El Israel del Antiguo Testamento, nosotros pensamos que era un Israel exclusivamente en la carne, pero de Egipto salieron multitudes con ellos en esa primera Pascua, lo tenéis en Éxodo 12. Porque Dios nunca ha sido exclusivista para una raza. Sus promesas son para los que quieren estar en pacto con Él. Eso era antes, eso es ahora. ¿Y qué es la gracia? Encargarse Dios de que todos los requisitos legales que hagan falta para estar en pacto con Él se puedan cumplir si de corazón queremos venir a sus pies. Esa es la obra de Cristo, hermanos. Esa es la obra de Cristo. Me salto algunas cosas. Versículo 11. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién heredaba, en el contexto que Pablo habla en el Antiguo Testamento, la herencia, quién la administraba? En un hogar, en una casa. ¿Quién? El primogénito. Aquí tenemos parte de la promesa. Cuando Cristo vino, dice el Evangelio de Juan que Él era el unigénito, pero ahora es el primogénito. El heredero de todo, lo tenéis en Hebreos 1. Pero ¿sabes qué? Que Él nos permite participar de esta herencia como hijos. Por eso en Hebreos 12 se nos llama la congregación de los primogénitos. Herencia. Estos son promesas. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo todavía tenemos este cuerpo terrenal. Pero como Dios hace las cosas legalmente, dice versículo 13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es las arras, el adelanto, la certificación de que todas esas promesas que se dan en Cristo vamos a participar de ellas. Como pueblo. Efectivamente, estás tú individualmente, pero participamos de todas las promesas hechas a este pueblo. Por eso, hermanos, me salto algunas cosas. Aunque hay algo que sí quiero decir. Antes de llegar, bueno, mejor salto un poco más adelante. En el capítulo 2 y luego vuelvo atrás. En aquel tiempo, 2:12, estabais sin Cristo. ¿En qué tiempo? Me queda un minuto, entonces voy muy rápido. ¿En qué tiempo? En el tiempo de andar según la tendencia de este mundo, como hijos de obediencia, como gentiles fuera de pacto con Dios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando se está sin Cristo? Alejados de la ciudadanía, ¿de qué?
de Israel. ¿Qué significaba ser ciudadano en el contexto que Pablo lo dice, el Imperio Romano? Pablo tenía derechos como ciudadano romano. Pues la ciudadanía de Israel tiene promesas y derechos. Y ajenos, no dice al pacto, a los pactos de la promesa. Hay una gran promesa que incluye varios pactos. Sin Cristo estábamos ajenos a eso. El Israel del antiguo pacto lo había invalidado. ¿Qué viene Cristo? A poder ratificar esas promesas en cualquier persona que quiera formar parte de esa ciudadanía. Y ya no se trata ni de ser judío ni de ser gentil, se trata de un solo hombre, de una nueva creación, de un pueblo en Cristo, como dice el versículo 15. Por eso el 19 dice que ahora ya no somos extranjeros, sino conciudadanos. ¿De qué ciudadanía está hablando el contexto? De los santos. Y miembros de la familia de Dios, como hijos adoptados. ¿A quién se le dijo hijo? Lo hemos leído antes. Y esto significa que vamos siendo edificados como un edificio, como un pueblo, como un cuerpo en el cual Dios quiere habitar. Por eso el versículo 22 dice, para morada de Dios en el Espíritu. Acabo de agotar el tiempo, pero vuelvo atrás, hermanos, para explicar el por qué he querido compartir esto de esta manera. Hermano, en Efesios, capítulo 1, versículo 15, y con esto ya voy a terminar, Pablo dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el versículo 16, que da gracias y que ora por ellos. Si ya tienen fe en Jesús y tienen amor para los demás, ¿hace falta algo más? Hermano, hay personas que a veces dicen, lo importante es tener fe y nos amamos y nos queremos mucho. Pero Pablo no termina aquí. Y yo no digo que esto no sea importante, pero muchos creyentes hoy se conforman con esto. Tengo fe y el amor para con los hermanos. Yo digo amén a eso, no digo que no. Pero hay algo más. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, el Padre de gloria, os dé, a los que tenéis fe y tenéis amor, que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos, dice originalmente, los ojos de vuestro corazón. Ahora, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles son esas promesas, cuál es su plan extraordinario en el que cuenta contigo y conmigo. Y cuáles son las riquezas de la herencia que tiene que ver con la primogenitura. Hermano, muchas veces las personas piensan, los creyentes, que con la fe y el amor está todo hecho. Y yo no digo que no. Porque en Cristo está todo hecho por medio de la fe y por medio del ágape entre los santos. Ágape es el amor conforme a la palabra, no el amor según yo sienta. Pero Pablo pide más para los creyentes. Pide que tengamos mayor conocimiento de Dios, de su plan, de sus propósitos, de esas promesas y de qué significa ser hijo de Dios. Y para eso hay que estudiar la palabra. Y para eso hay que pasar tiempo de rodillas. Y para eso hay que tener relación con Dios. Decimos, esto no es religión, es relación, sí. Pero la relación es de rodillas y pidiéndole, no solamente pidiéndole al Señor por cómo me vaya en el trabajo a mí. Hay más, hermanos, y no debemos conformarnos con lo que algunos llaman solamente una fe sencilla. Hay que pedir más conocimiento directo del Señor. Hay que pedir más conocimiento de cuál es su plan, porque esto nos da visión y nos hace enterarnos de qué va la Escritura. Y nuestra vida espiritual ya irá más allá de nuestras circunstancias personales, porque las promesas que van más allá de la muerte son impresionantes. Miembros de la familia de Dios y herederos juntamente con Cristo. Ahí es nada. Bendito